Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos al Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Luisito. ¿Cómo estamos? Último programa de Hemos este llegado. ciclo, sí. De los brazos de Popeye, 2024. de tanto remar en chocolate. Queremos comenzar agradeciendo al canal, a las autoridades, a los productores, a los camaradas, a todos los que hacen que esto sea posible. Imagínense hacer un programa de tele con nosotros dos, lo que debe ser. Bueno, se habla por vos. Ustedes no se imaginan, nosotros lo sabemos. Así que primero, Una paciencia enorme, fundamentalmente. muchísimas y gracias. una pericia Exacto, para tratar de exacto. mantenernos en cuadro, de que ni te digo. Es imposible. Muchísimas gracias por Muchas gracias. hacer Y buena lo gente, posible. buena gente. Llegamos a este final, Luis, con sorpresas, con interrogantes. La sorpresa siempre genera interrogantes, ¿no podría decir? Sí, pero en este caso... Salvo cuando trae la sorpresa de la muerte, ¿no? Claro, tal cual. O te llevo integral de... ¿Cómo se llama? ¿Garca? No. ¿Qué crees que van a ser, cuáles crees que van a ser los ejes más importantes político-electorales en el próximo año? Vamos a hablar durante este programa de lo que pasó. Ahora, comencemos hablando de lo que va a ocurrir, lo que podría ocurrir. ¿Vos te imaginás un gobierno de Milei estable? No. Porque es un gobierno balano, el movimiento se demuestra andando, y es lo que genera poder, ¿no es cierto? Balá fue un filósofo argentino que nosotros de chiquito consultamos muy asiduamente. Desde chiquito y ayer, digamos, ¿no? Pero es esto, ¿no? A ver, es un gobierno donde la chispa, no el conflicto, la chispa, ¿no es cierto? Genera esa sensación de gobernabilidad, genera esa sensación de que está en el timón a toda hora de la noche y a toda hora del día, ¿no? O sea que el conflicto es promovido desde el poder. Totalmente. Y inclusive conflictos espurios. Por ejemplo, la votación en no sé cuánto, en un foro de no sé cuánto, ¿qué importaba? Eso es buscar roña, ¿no? Ahora, digo, buscar roña, estamos hablando de un recurso táctico para en esa roña que a nadie le importa demostrar poder. No pagar costos, ¿no? Hacer que reaccionen los otros, el enemigo, lo antiguo, lo pesado, lo que no contamos más. Hay una táctica de esa, me parece desde el principio, ¿no es cierto? Y manejada, aparte, porque finalmente es el gobierno de Milei, ¿no? Ahora, yo miro la opinión pública y veo, por un lado, una fortaleza que surge del éxito en bajar la inflación, en la Pax cambiaria, en esta leve recuperación, tercer trimestre que efectivamente viene con mucho impulso, veremos si en el cuarto esto se confirma, pero veo también miedo al desempleo que, bueno, bajó muy poquitito y hay situaciones de empleabilidad ahí complejas. Sí. Veo que hay segmentos que están preocupados por la apertura de la economía, por el dólar barato, por la falta de horizonte, de perspectivas. En esta mezcla de optimismo y, bueno, frustración, ¿no? ¿Qué crees que va a predominar en el clima social de cara a este proceso electoral? Mira, todo dependerá de si gana momentum la economía, se crece, vienen dólares. Porque si vos tenés dólares, ¿no es cierto?, que este programa va a girar mucho sobre eso, vos podés tener alguna política expansiva interna, porque si vos aumentás los salarios de alguna manera, Claro. esos salarios van a pedir dólares, como sea. O porque compran productos, o porque se van Claro. afuera, o porque lo que sea, ¿no es cierto? Entonces vos tenés esa dependencia de la reflexión externa. Ahora, la cuestión es que eso no está muy claro, ¿no es cierto? Si la Argentina va a conseguir dólares, porque no es, ¿viste? Pasamos una economía de exportación, ¿no? De la noche a la Tenemos mañana, energía. Claro, sí, pero Energía, ¿no es cierto? Soja, está bien, perfecto. Pero bueno, hay muchos interrogantes en ese sentido. Pero a mí me parece que lo fundamental en este gobierno ha sido obviamente el poder con el que hizo el ajuste. El poder. Me parece que más que un mago de la economía es un mago del poder, ¿no es cierto? Porque era lo que se ponía en duda. tal cual. Porque agarramos manos de ciencia política y decía, che, no tiene Congreso, gobernadores, la Corte. Los exploradores de Don Bosco no tiene al menos, ¿no? Claro. Y él construye un poder que es el poder actual, no es un poder casi como el de la iglesia, ¿no? Un poder espiritual, Simbólico. ¿no es cierto? Porque podría decir Stalin, ¿cuántos regimientos tiene? ¿No es cierto? Bienvenidos al Tornillo aquí por el canal de la ciudad. Vamos a tener dos entrevistados esta noche de lujo.
Soñados, pero van a estar. Cerramos este ciclo 2024 a toda orquesta con los motores a full. No se vayan. Aquí estamos en El Tornillo por el canal de la ciudad. Vamos al desarrollo del programa. La inflación es el peor impuesto para la gente de menores recursos. La creación de valor para hacer la Argentina rica que se viene, la hacen los privados. Hoy Milei está demostrando que aunque le dicen no sabe de política sabe, porque está sacando cosas dificilísimas, teniendo efectivamente un nido de ratas en el Congreso. El primer invitado esta noche es Cristiano Rattasi. Un gusto, Cristiano. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Cristiano Rattasi es empresario ítalo-argentino, se doctoró en Economía y Comercio en la Universidad Bocconi de Milán, también tuvo un MBA en Harvard y fue presidente de ADEFA y miembro del comité directivo de la UIA. Cristiano, un gusto tenerte con nosotros. Un gusto estar con ustedes. En el último programa de este año queremos hacer una especie de balance. Vos siempre estuviste a favor de reformas pro mercado. ¿Cómo ves este proceso? ¿Y hasta qué punto pensás que efectivamente están sentadas las bases para una Argentina finalmente moderna, abierta al mundo? ¿O es, como tantas veces, algo transitorio? No. Es absolutamente extraordinario lo que se hizo en este último año. Extraordinario, impensable. Tipo de organización, de todo. Yo que apoyé a Patricia hasta el final, pero estaba muy contento con Javier, muy contento, pero Patricia... La verdad que Patricia no hubiese podido hacer todo lo hizo Milei, pero Patricia supo apoyar muy bien lo que necesitaba Milei en alguna cosa que no tenía experiencia. Por lo tanto, fue una dupla extraordinaria. Y han cambiado el país, lo han cambiado y tienen posibilidad de cambiarlo. Ahora, sepamos que el 25 va a ser una carrera a obstáculos en el cual todos los días... mis amigos del nido de ratas van a tratar de bloquear todo. Ahora, Cristiano, parecería que este presidente está especialmente diseñado para saltar obstáculos, ¿no? Porque digo, ahí se luce. Ahí se luce. Pero a ver, o sea, obstáculos lo que institucionales, pueden, obstáculos lo que de pueden todo inventar salta. con bloquearle leyes, bloquearle cosas, bloquearle eso, muchos. Pero sabe hacerlo y ve dónde descarrilar. Después de las elecciones creo que van a ser muy diferente el cuadro político de Argentina. Y ahí van a poder ir adelante con todas. Hay cantidad de reformas, todo. Desde las cosas más simples, ¿no? Hay que se había simplificar acumulado, la vida, ¿no? esto, Capas freáticas. Ahora, Cristiano, vos pensás, digo, porque la Argentina es un país de preámbulos exitosos, ¿no? Sí. Y después la novela se termina a los 3 capítulos. ¿Viste? Yo quiero más. Listo, chau, ¿no? Helicóptero, remis, digo, ¿no? Viaje a España, lo que sea. Y a uno le entran las dudas, ¿no? Porque, digo, los gobiernos son los gobiernos, la sociedad es la sociedad, ¿no? Tenemos una sociedad de mucha inercia en esto. Casi desde el virreinato, vos sos historiador, yo no. Claro. Entonces digo... este gobierno se mueve en base a expectativas y optimismo. Digo, porque si vos lo mirás institucionalmente, es más pobre que yo en términos de mi CBU. ¿No? Digo, para las reformas estructurales vas a necesitar otro tipo, ¿cierto?, de argamasa. De músculo. De músculo. Yo tengo una esperanza. Iba a decir este tipo, el señor presidente se ha sabido adaptar, ¿no? Porque estamos en una discusión estúpida entre libertarianismo y autoritarismo. Que es una tromba en el medio, ¿no es cierto? Es una tromba. Me parece que salta eso, ¿no? Esto para que conversemos nosotros. ¿Es libertario o no es libertario? Siga Hayek, importa. Pero, por ejemplo, Cristiano está metido en un mundo de empresarios, de gente que tiene puesto su vida en fierro, ¿no? ¿Cómo ven ellos, tus pares? ¿Confían en este impulso presidencial o buscan más institucionalidad, más reglas? Totalmente. Mirá, desde que hace 8 meses Paolo Rocca dijo hay que apoyarlo, Sí. no se discute. Ya. Después se va a quejar de cosas que inclinaron cosas. Pero una organización con la fuerza de Techín, con el management de Techín,
no va a tener problema con nada y con nadie, se adapta. Un sector va a ganar menos, un sector va a ganar más. Entonces, creo que desde ese momento los empresarios, y siempre veo más gente convergente a decir, bueno, pero en serio acá cambia, en serio hay algo diferente. A veces me hablan, no hay mucho management en el gobierno. Sí. Mi contestación, que el management lo tiene que hacer la empresa privada. El gobierno tiene que hacer algunos sistemas de control, alguna cosa, pero el management déjala a la empresa privada. Si hay que hacer algo, que la haga la empresa. Cristiano, vos pensás que la empresa privada, no digo las grandes empresas, digo las empresas, ¿no? ¿Pueden enfrentar este desafío o se la está tirando al agua demasiado pronto? Como dice la Unión Industrial Argentina, que algunos dicen que no es ni Unión Industrial ni Argentina. No, está bien, pero déjame elaborar eso. La apertura comercial tal vez más rápida de lo que algunos pensaban o creían. El atraso cambiario, que ya era un problema antes de la devaluación reciente de Brasil, ¿te parece que son aspectos? A ver, ¿conoces algún país que sea influyente, rico, que funcione en el mundo, que tiene un dólar barato? Ninguno. Todos tienen un valor alto y tienen que aumentar competitividad, eficiencia, productividad. Ahora, cuando Londres está más barato que Bernal, hay un temita. Bueno, pero ¿no? Hay un temita. Bernal tiene que adaptarse. Bernal justo Bernal dijera, tiene que- la Ahora- provincia de Buenos Aires, hoy como hoy, es algo Vos bastante... estudiaste en la Bocconi y Harvard, yo estudié en Oxford y soy de Berlín. Digo, ahora no hay muchos. Digo, yo porque tuve la suerte, ¿viste? Se me cayó un ladrillo en la cabeza, no sé. El tema es que la Argentina viene muy oxidada en capacidades, ¿no? Pero por favor, son Más que- 100 más años. que sea un Son cementerio. 100 años de desastres, 100 años. En 1930, Argentina estaba entre los primeros países del mundo. Son 100 años. Que sea el peronismo, el kirchnerismo, la dictadura, la cosa, es 100 años de desastres. Bueno, tiene que desoxidarse. Yo veo mucho entre mis amigos. El otro día una gran señora de Colón, con mucho campo en Colón, muy bien, que me decía, yo quiero que Aerolíneas sea Argentina. Yo decía, ¿te das cuenta que quien la paga son los pobres del Gran Buenos Aires? Que ¿Y jamás a vos se qué ve te un importa? Bueno, pero me siento, Aerolíneas es Argentina. Ah, bueno. Quiero decir, hay gente de todo tipo, de todo Por supuesto. género y que viene de todos lados. Así es la Argentina, pero lo que es que en camino económico poca gente sabe de historia de economía como Javier Milei. Te morís cuando charlaste economía con él, te deja de cama, porque sabe mucho. Y él va al Ministerio de Economía y él le da consejos y él es el líder de toda esta A cosa. ver, las elecciones fueron sorprendentes, ¿no? Gobernar así es más sorprendente todavía, porque las elecciones, viste, marketing, qué sé yo, ponele. Gobernar este país, ¿no es cierto? Con los gobernadores, los intendentes, Ahora, Al final lo sabe hacer. bueno, el punto que te iba a decir, o sea, el tipo sabe, pero a mí lo que más me llama la atención es el uso de los truquitos o de los toolkits, ¿no es cierto? No le va a alcanzar el dólar, pum, carry trade, ¿no? Digo, cuestiones que ya las conocíamos, pero todas las tenían en la nuca, ¿no? Y decía, bueno, este es Estrola, ¿no? Vamos a hablar No, académicamente, ¿no? claro. Mucha gente. Ahora, lo que demuestra Milei es una flexibilidad que a los politólogos nos jubila, ¿viste? Porque el politólogo, el manual decía, esto no se cumple, no, che, tarjeta roja, ¿cómo tarjeta roja? ¿No? O sea, nos está enseñando a todos, dentro obviamente de tensiones importantes, ¿no? Pero con la particularidad de que es el primer presidente que entiende en serio el problema, que no hay que explicarle el problema y convencerlo, sino que es al revés, el presidente está convencido que hay que hacer. O sea, parecía un marciano y es un argento, ¿no es cierto? Sí, Pero te una vez ordena el gobierno, cosa de ¿no? Caputo. Más que dulce de leche, Normalmente, claro. cuando ellos fueron gobierno, tenía que el presidente le pedía más plata, que no Claro. había, eran cosas. Acá llega él, digo, ¿por qué más plata? Corten, Nada. tienen que tener más superávit fiscal. Es la primera vez que pasa que un presidente sea así. Y no hay ninguna duda que tener superávit fiscal es una enorme ventaja para cualquiera. El problema de Estados Unidos tiene 7% Sí, de déficit. Está bien que tiene a Hasta que Washington sea y no a Estados Leoncito Unidos, Gil, muy ¿no? bien, pero un buen día le puede venir encima. Ahora, Y vos- eso es lo que hay que evitar. Vos sugerías que ningún país influyente tiene una moneda débil, y es cierto. Ahora, en el proceso
de convertirte en influyente, tal vez conviene al comienzo tener una moneda un poquitito más competitiva, ¿no? Digo, Sergio, va a haber. ¿ustedes lo vivieron en Italia? Va a haber un montón de esos jueguitos y compañía. Sí, pero antes de la convertibilidad, porque Convergencia con el euro. El euro era Sí, una sí, bueno. convertibilidad. Italia todos los años devaluaba 15%, Sí. la tasa de interés era el 17%, así y es. la inflación estaba alrededor de 18-20%. Entró en el euro y se organizó y se estabilizó. Cuando empezó la historia de Grecia, eso que iban en moto y íbamos a salir, hicieron dos cuentas y dijeron, si salimos del euro, nos matan los griegos. Pero claro, Entonces, claro. Y eso es lo que yo pensaba en convertibilidad. Si salen de la convertibilidad, los matan. No, hubo políticos tan hábiles que hicieron volar todo, destrozaron la clase media. Acordate lo que fue claro. el corralón, no el corralón. No, el corralón, por supuesto. El corralón fue una tragedia. Y todos felices, los políticos, y tomaron en mano, y ahí empezó el Estado súper presente y el desastre, porque los últimos 20 años fueron aún peor de los primeros 80 de desastre. En la década del 90, una parte, ambos vivimos afuera, pero estábamos muy conectados, parecía que la Argentina había entrado en un régimen distinto. Y como vos marcabas, como salir de la convertibilidad tenía costos enormes, uno pensaba, bueno, nadie racional va a intentar salir de este régimen, ¿no? La cosa terminó así de mal. En parte por el fenómeno del desempleo, que tuvo una raíz demográfica, no solamente por el salto de productividad. También te mandaba un mundo estable la convertibilidad porque te era muy rico. También, es cierto, y tuvimos las devaluaciones de Brasil, Rusia, etc. ¿Vos pensás que hay un riesgo ahora similar de que el país se ordene macroeconómicamente, entre en una lógica de modernización, pero por cuestiones a veces que son frutos del éxito, ¿no? Porque generás desempleo por aumento de productividad, ¿eso te genera una coalición contraria? Voy a decir algo que no es tan en línea. Hay varios proyectos, pero para dentro de 3 años, porque eso por 3 años Claro. va todo bien. Es que si en serio hay el riesgo que Alibaba y los 40 ladrones vuelvan a gobernar este país, hay que hacerle como le hicieron a Correa, dolarizar. Claro. De manera que ni Correa pudo volver atrás. Porque que vuelvan estos chorros y por intereses personales destrocen de vuelta a Argentina es inaceptable. Entonces hay grupos de estudios de la dolarización. Se puede vivir muy bien sin dolarización, Sí. pero con eso estás asegurado. Con competencia de moneda o no, te llegan estos chantas que llegaron en el 2000 y te hacen bola todo. Bueno, yo soy de la idea que no podés destruir la pobre gente argentina, porque son especialmente los pobres con esa cosa. Además, para mí es muy cómodo el euro, porque tenés una moneda y funciona perfectamente en vez de tener cambio, toda esa tontería de ineficiencia del cambio. Por tanto, yo soy de fondo dolarizador. Ahora, estoy feliz con la competencia de moneda, en este momento era más político. Claro. Pero tenemos que estar muy fuertes. Además, o sea, Ulises atado al mástil directamente. La moneda, Ulises sí, y me voy a Alibaba. ¿Cuánta moneda va a haber dentro de 3 o 4 años? El euro, el dólar, El el yuan. yuan. Y por ahí una criptomoneda, ¿no? Sí, bueno, obviamente. Yo por mala suerte es otra generación. Sí. No estudié bien la criptomoneda. Los que la estudiaron bien se llenaron de plata. Yo la única vez que jugué, mi nieta me distrajo 5 minutos y se me evaporó la guita. Y mira vos, no, Sí, han hecho fortuna, Me ¿no? siento tonto, pero ok. Pero que es otro mundo, es Sí, claro. un mundo de criptomonedas Claro. también, obvio. No, nada, quiero decir, el mundo avanza. ¿Qué corno te importa el peso? Que además no sabemos porque hay que poner Argentina peso, Uruguay a peso, todo. Porque fíjate, reflexión filosófica, Sí. ¿no? Porque vamos a un mundo casi te diría sistémico. Sí. Autorregulado nunca va a ser porque siempre va a haber alguno, ¿no? Digo, pero viste, o sea, que surjan las criptomonedas y se haga una moneda corriente, es que los bancos centrales Tal y cual. los estados, ¿cierto? Pero de Hoy hecho, el comercio Milei, entre corporaciones no el es entre Banco estados, Central lo básicamente. elimina, lo sigue diciendo, lo va a eliminar. Cristian, te cambio el ángulo. Sí. ¿Cómo ves a la dirigencia empresarial, ¿no? Porque uno
en general tiende a criticar nosotros, a la clase política, que bueno, es criticable Es algo fácil. en múltiples, claro, en múltiples dimensiones. Hacen todo lo posible. Pero uno ve las demandas de la sociedad civil, incluyendo los empresarios, sindicalistas, otras organizaciones. Bueno, los políticos no hacen las cosas solamente por ideas propias, sino por respuesta a demandas, ¿no? En parte, esta Argentina hiperregulada, intervencionista, populista, fue fruto de demandas del sector privado, de colegas tuyos que hicieron macanas. Falta de autonomía del Estado, digámoslo, ¿no? que hicieron macanas, ¿no? ¿Vos creés que hay un cambio en el sector privado, más conciencia? Yo con la gente que hablo yo, que en general es gente competitiva, Sí, eficiente, lógico. productiva, no veo las cosas que están fuera de la economía legal, que hacen todo en negro, Seguro. eso no lo conozco tanto. Todos empiezan a tener balances muy interesantes, porque en fin hay una moneda, hay un valor. Los salarios de la gente en blanco pasaron mejorado. de $300 a $1.000. Pero es más cara la vida invernal. Sí, pero puedes ahorrar Sí, claro. y ver de No, gastarte un poco de totalmente, plata a otro totalmente. lado. El valor de las empresas Ahora, aumentó vos mucho, fíjate ¿no? qué paradoja por lo que dijiste, Sergio Pérez, ¿no? Resulta que teníamos gobiernos hiperrepresentativos que por estar representando no uno a uno, medio a medio la sociedad, dejaban que la crisis hiciera el ajuste porque ellos eran impotentes para hacerla, ¿no es cierto? Este tipo, ¿no? Que es casi un marciano, que tiene una autonomía, no relativa al Estado, porque no tenemos Estado, de él, Hermanita y Santiaguito, ¿no? La Santísima Trinidad, pero de una Biblia así de chiquita, se está llevando por delante un país. Un país con una inercia de siglo, ¿no? Yo doy más de 100 años. No se está llevando por delante, lo está gobernando. Yo creo que está haciendo cambios estructurales, pero lo está sabiendo gobernar, ¿no? Bueno, pero- ahora te tenés que llevar por delante intereses para gobernar. bueno, a eso ¿no es voy, cierto? ¿no? La demanda del sector privado se alinea con los intereses de un país más abierto, más competitivo, o ves que A hay ver. como resistencias. Vuelvo a decir. Te usamos los de que cronista. Están cerca mío. Sí. Están chochos de ir a un país diferente, saben que tienen que reestructurar todos. Ok. Ahora, el que trabaja todo en negro en una pequeña... Ese está complicado. Eso está complicado. Pero muchas veces siempre te vuelven al textil. Sí. Bueno, sí. Luis Tenlarz tiene una fábrica en Catamarca de primera calidad, Sí, claro. que hace años que vende a Alemania y Exporta. todo. Señores, le va a ir brutal, Claro. porque es súper empresario y es justamente textil. Sí. Seguro. Entonces hay lugar para todos. Que hay algunos hay algunos que no tienen ni idea de qué es eficiencia, competitividad, productividad. Y eso van a tener que adaptarse. Claro, digo, porque hay poderosos intereses en el mercado interno, Sí. ¿no es cierto? El mercado interno de la Argentina es chiquito. Entonces muchos tienen el temor de lo que pasó siempre, pero que hagan el ajuste, que hagan el trabajo sucio y después lo dejamos solito, ¿no? Pasó en la Argentina. Por ahí dejándolo solito es peor todavía. Es probable. Ahora, en Italia hubo un éxito notable en reconvertir pequeñas y medianas empresas que se modernizaron y le vendieron al mundo, a Europa y al mundo, productos de una tecnología, un diseño extraordinario. ¿Crees que esa experiencia puede ser replicada en Argentina? Eso se hizo a veces con apoyo europeo, ¿no? Pero no hay duda, porque hay muchas interrelaciones entre pymes italianas y pymes argentinas. Hay muchísimas y está incrementándose. Italia, la verdad que entre todos los países europeos es la Está que se bastante bien. maneja Está bastante bien. bastante bien, Sí. bastante bien. Económicamente hablando. Sí, entonces, económicamente hablando, obviamente que la situación de Europa es complicada. Cuando de golpe se te dispara una guerra que nunca pensaste, que por lo menos en mi cabeza no estaba, No. y un señor decide de invadir otro país. ¡Wow! La gente se acuerda de la guerra que de la terminó en segunda, 45. La última, Cristiano, ¿vos pensaste alguna vez que Argentina e Italia iban a tener vínculos tan estrechos políticos entre sus líderes? No, nunca lo pensé. Pero yo era un gran admirador de Meloni, que no podía avanzar. Ahora Milei le permite a ella avanzar muchísimo y hay una relación especial, extraordinaria entre esas dos personas, de las relaciones que a veces se crean. Ahí, que es lo mismo que le pasa entre Milei y Elon Musk. Así es. Vos podés pensar
que Elon Musk esté mirando a Milei Increíble. y que Bueno, tome la es que eso posición de personalismo Stuxnet, pro mercado y tecnócrata. Stuxnet. ¿Viste? Es una cosa que nunca te ibas a Lo que te encuadrar quiero en un decir, libro. Elon Musk es el Leonardo da Vinci de esta época. Muy bueno Es un eso. tipo genial. Es un tipo... Y Muy que buena se ha definición. tratado a nosotros. ¿no? Y Leonardo nunca se imaginó ser presidente del rey, ¿no? No, claro. Ya tenía bastante haciendo las cositas. Un que placer hacía. tenerte con nosotros, Gracias. estamos súper Gracias a agradecidos. ustedes, Lo un mejor para el placer. 2025, muy buenas fiestas. Gracias. Ya volvemos con el tornillo aquí por el canal de la No ciudad. le falta un tornillo, que venga un mecánico. Nuestro próximo invitado esta noche es Claudio Jacqueline. Claudio. Qué ¿Cómo gusto. están? ¿Cómo andamos? Qué bueno verlos. ¿Cómo estamos? Gracias. Claudio Jacqueline es periodista, prosecretario general de redacción y columnista político del diario La Nación, socio fundador y vicepresidente de FOPEA y conductor en FM Millennium del programa Detrás de las Noticias. Claudio, un gusto tenerte y confieso que me generas un problema porque yo leo tus columnas y pienso, y mi columna sale el viernes, el mismo día que la tuya, con lo cual me genera un conflicto enorme. Digo, ¿qué estará pensando este hombre? Nunca hay que pensar, nunca hay que pensar. Hay que mandarlo. Sobre todo, no pensarlo, sobre todo no pensar. Sí, hay que buscar el última línea del artículo y dirigirse raudamente, como en el Absolutamente. museo, ¿no? Como en el museo. Claudio, te convertiste en la columna vertebral del diario con una capacidad impresionante de comprender esta transformación de la matriz de poder en la Argentina. ¿Qué cambios y qué continuidades ves respecto de lo que conocíamos hasta ahora? Bueno, gracias primero. Lo que veo cambios son absolutos. Yo lo que creo es que esto solo se entiende si entendemos que lo que había era un cuerpo agónico, que había un encarnizamiento terapéutico para seguir teniéndolo vivo y que había alguien que la sociedad quería que viniera a desconectarlo. Digo, si no entendemos eso, no entendemos nada. Y entonces hubo una implosión. Tenemos la visión de que como no explotó, que es lo que pasa siempre en la Argentina, no pasó lo que realmente pasó, que es un sistema que está roto, que no existe más. Y ese sistema lo vino a encarnar el gran significante vacío, para decirlo de alguna manera, de una demanda que había, fue Javier Milei, porque vino a romper lo que nadie se animaba a romper. Y eso, para mí, lo que generó es lo que se llama un estado de excepción de la opinión pública. Hay casi un ánimo casi post-golpe de Estado, de hagan lo que tengan que hacer porque lo que estaba era insoportable. Son 12 años de crisis, 3 gobiernos con alternancia fracasados, donde la sociedad salió peor de lo que entró, donde no encontraba respuesta para las demandas de la sociedad, y lo que buscó la sociedad es alguien que lo rompiera, porque ya lo sentía roto, porque entendía Realmente. que ni siquiera podía encontrar una respuesta. Entonces, el cambio es absoluto, es abrupto. Esta idea de que parecía que no iba a tener gobernabilidad y la tuvo, se sostiene sobre esto. Esa indigencia en términos institucionales que tiene este gobierno es solo aparente, porque en definitiva los actores del poder saben dónde está la demanda de la época, cuál es el clima de la época y quiénes son los que tienen capacidad de ir en contra o no de esa demanda de la época. Me parece que ahí hay una explicación posible. A ver, déjame circular por un desfiladero que seguramente me voy al diablo, ¿no? Porque cuando vos decís esto, uno inmediatamente piensa desde el consenso del 83, bueno, finalmente los militares eran necesarios porque hacían ese ajuste ex ante a la explosión. Exactamente. ¿No? Este gobierno no tiene nada de los gobiernos militares. Es un gobierno de emergencia. Los gobiernos militares incluso tenían menos autonomía de la que tiene este señor. Claro. Totalmente. ¿No es cierto? Digo, este es un fenómeno que hacía lo mismo, que no hizo la democracia por la impotencia y de pensar que el consenso del 83 no podemos ir en contra de él. Sí. Y finalmente era a favor. Absolutamente. Como también el proceso tuvo cosas de opinión pública a favor. Por supuesto. Es muy ¿No es triste, cierto? es muy triste decirlo, pero la Argentina no tuvo una dictadura porque vino una nave de marcianos que la abdujo. No, esto está claro. Y esa Argentina toleró una cantidad de cosas que muchas no sabía y muchas no quería saber. Exacto. Y en algún punto, la Argentina cuando entra en estado de emergencia, cuando no puede solucionar desde adentro de la política lo que hoy está haciéndole daño, lo que hacía daño a la sociedad, porque la situación era insostenible, porque nadie sabía durante 12, 14 años, pensemos que hay casi un 30% de la población que hoy vota, que no vivió en su edad más o menos de estado
de raciocinio fuera de inflación. Tal cual. O sea, no había perspectiva de una semana. Entonces, la idea de que puede haber un futuro, aunque sea un futuro, como el presidente le dijo a los argentinos, que sea doloroso, que no iba a haber plata, que iba a costar. Bueno, se ve que el hartazgo, el nivel de insatisfacción era tan alto que los argentinos agarraron ese fierro caliente. Cuando uno analiza las candidaturas estas que sorprendieron, incluyo la de Donald Trump en la última elección, por la forma en la cual ganó, surge un elemento que es la espontaneidad, lo genuino en el liderazgo, mostrarse tal cual uno es, no querer ocultar rasgos de la persona, no construir un personaje, sino mostrar el personaje. ¿Crees que eso le da un valor agregado a Milei en su relación con el electorado? Bueno, está claro que todo esto ocurre en un contexto que no es argentino, que es un contexto internacional, que ocurre, que cambió, en el cual hoy vale más la autenticidad que la autoridad, ¿no? Importa más Totalmente. que sea auténtico, La que sea autoridad genuino, se ha evanecido. ¿no? exactamente. Es un fenómeno post-áurico. que se construya, pero que tenga autenticidad. Después podemos discutir cuán genuina es esa autenticidad, pero lo cierto es que todos estos fenómenos que estamos viendo, disruptivos en el mundo, todos se apalancan sobre esa idea de autenticidad. Y esa idea de autenticidad es muy difícil ponerla en controversia con los hechos, porque lo que no hay es acuerdo sobre los hechos. Claro. Digo, estamos en una época donde la comunicación estructurada a través de las redes, sobre todo, y donde la virtualidad nos hace pensar que no tenemos ninguna idea de cuál es la realidad, bueno, asumimos que ese tipo es auténtico y que lo que necesitamos es esto, porque en definitiva todos nos van a mentir. Quien opera sobre esa creencia de la autenticidad tiene éxito. Y este es el éxito que a todo lo demás agregó Milei, Claro. y esta es la demanda que viene a satisfacer. Y dice las cosas inconvenientes, hace las cosas inconvenientes que parecían indecibles, los umbrales de lo decible, lo que nosotros consideramos que no era aceptable decir, los ha roto todos. Y conviene decirlo. Y parece que conviene. Garpa. Yo creo que esto es muy peligroso. Digo, si vos me decís, bueno, esto es bueno, y yo creo que tiene una parte que es positiva porque hay que romper, ahora hay otra parte que digo, hay algunos límites, hay algunos guardrails que las instituciones, que los países, que las sociedades requieren y necesitan. Ahora, estuvimos cuántas décadas hablando, ¿no? Onda Douglas North. ¿no? Sí. Las reglas de juego son las que en un mundo globalizado las garantizan instituciones. la coordinación. ¿no? Gary Becker, premios Nobel para todos los muñecos, tesis, recontratesis. Y resulta que ahora, cuando un populista pro mercado no tiene presupuesto, el riesgo país baja. Pero es populista porque el populismo A ver, es el gastarse populismo porque todo. agarrarse con las instituciones. Pero no- Bueno, pero yo ahí creo que lo que pasa es que las acepciones del populismo son Claro, tantas. está ese Digo, problema. pero Claro. me parece que el populismo sí está claro que hay una idea de satisfacción inmediata de demandas. Sin mediación. Digo, claramente, esto está claro. Un vínculo sin mediación. Por eso también yo entiendo que en parte de lo que a Milei le molesta del periodismo, que obviamente está en un proceso de crisis, es que opera como una interferencia en el proceso de comunicación directa. Sí, Totalmente. tal Entonces cual. se mete Tiene en que el ser el medio. único emisor. Exactamente. Entonces, cuando aparecen cosas que dicen, che, pero guarda, porque este hombre viene contra la casta, pero mirá todos estos que son casta que están al lado de él, pero mirá lo que pactó con la casta, pero mirá que su candidato es un señor juez a la corte que tiene toda esta lista de cosas en contra, pero fíjate que los que llevó a la CIDE son quienes son. Bueno, eso obviamente es lo que molesta, porque rompe con esa comunicación directa, que es Totalmente. una de las partes Y de la también definición porque del él no populismo. tiene demasiado más que eso. Y porque no tiene más que ¿cierto? eso, Que es obviamente. la palabra enérgica y la voluntad, ¿no es cierto? Que No, hay una es palabra, poco, ¿no? hay una palabra performática muy, Tal cual. muy Absolutamente. eficiente. Tal cual. Muy eficiente. Ahora, como periodista, como miembro de FOPEA, ¿vos sentís que la libertad de prensa, de expresión está en riesgo en la Argentina? Lamentablemente sí. Y lamentablemente sí, lo digo, no solo porque construís un medio ambiente hostil, que ya no es positivo. A mí me gusta citar a Stefan Zweig en su fabuloso libro Fauché, que decía, la culpa de los revolucionarios franceses no fue haberse emborrachado de sangre, sino haberse embriagado de palabras sangrientas. Y me parece peligroso. Este es el primer punto. Pero el segundo punto es que hay acciones concretas que van a limitar la libertad de prensa, a limitar el control del poder. Por ejemplo, la restricción de la ley de acceso a la información. Es un hecho
concreto. Medidas que están tomadas para ahogar a los medios en un momento de mucha asfixia. Y no hablo de la pauta, pero digo, hay una decisión de acotar, mientras por el otro lado se manejan arbitrariedades en la asistencia. Claro. Mientras hay sectores que sí son privilegiados, mientras lo que no se tolera es el cuestionamiento, es la pregunta crítica, eso me parece, sí, definitivamente riesgoso y se premia a quienes son propagandistas virulentos del ideario oficial. Bueno, esto me parece que tarde o temprano, en un contexto donde además está lleno de burbuja de sentido, de control de la comunicación, de lo que algunos llaman la opinión pública masiva en contra de la opinión pública mayoritaria, de este volumen de información que se maneja a través de las redes, en muchos casos generada de manera artificial. Entonces, el control de algoritmos, digo, un montón de cosas que hoy ocurren sobre la esfera pública, que ya creo que no existe, pero no importa, pero sobre la esfera pública, claro, que esto lo hace muy riesgoso cuando tenés un poder que hoy parece carecer de algunos controles porque la defección de quienes tendrían que hacerlo es muy manifiesta. Claudio, hay esfera de la opinión pública cuando hay ciertas convergencias, porque si hay convergencia no hay discurso racional, porque no se llega a ningún acuerdo, ¿no es cierto? Donde la palabra verdad ahora está desplazada por la palabra divertimento y la palabra injuria, ¿no es cierto? Esos son los valores que hoy tiran las pistolas que antes eran, ¿no es cierto?, las armas de la racionalidad. En ese sentido, el periodismo serio, ¿no?, a veces cuando empezamos a leer los tweets hace años, digo, menos mal que existe el periodismo serio, ¿no?, porque si estos animales, ¿no es cierto?, toman el sentido de la escritura, la han tomado, ¿no? La han tomado. Sí. ¿No? Y son escuadristas. Yo a veces digo, denme aceite de ricino antes de leer esto. Bueno, trajiste una expresión, la de escuadristas, con muchas connotaciones, pero lo cierto... Soy italiano. Lo cierto es que opera sobre esto. Es un escuadrismo. Y también opera sobre una realidad que no podemos desconocer, que el periodismo también tiene mucho que revisar, que tiene mucho que ha hecho mal, que tiene mucho que da pie para que esto ocurra. Esto no ocurre en el vacío, asumámoslo. Totalmente. Digo, ocurre porque... El formalismo del periodismo argentino escondía cadáveres. Pero es global la que es el periodismo, no solamente argentino. Es global, sí, pero en la Argentina, digo, hemos acelerado un poquito más fuerte, ¿no? Hemos acelerado un poquito más fuerte y hay mucho para revisar y podemos decir, bueno, los códigos deontológicos de la Argentina han tenido un problemita. Estamos un poco flojos de papeles. Es verdad, y me parece que esto es parte de lo que tenemos que revisar, porque al final estas cosas ocurren porque alguien hizo mal la cosa. Seguro. Entonces, a mí me y parece... había también un sistema, ¿no es cierto?, donde permitía y hasta alentaba, incentivaba todo esto, ¿no? Y al final una inercia. Absolutamente. Hasta donde llegamos al grado cero. Absolutamente. Claro, te cambio completamente el ángulo, pero hay un tema crucial y es, uno ve un cambio tan fuerte en la Argentina y la pregunta es si tenemos el arsenal de conceptos, ideas, horizontes como para continuar, sí, para pensarlo, para alimentar el debate público. Uno cree que tiene un rol, es mentira, ¿no?, pero de intentar, bueno, sugerir algunos conceptos o formas de abordar la realidad como para enriquecer la capacidad que tenga la sociedad de continuar este cambio o por lo menos ser parte del proceso, ¿no? ¿Vos creés que de ese punto de vista tenemos la cabeza preparada para lo que está viviendo el país? Lo digo como hombres que estamos en los medios, que tenemos algún... Sí. Yo me hago la misma pregunta y frente a eso lo que digo es, a ver, no la tenemos no solo por lo que está ocurriendo, sino por lo que va a ocurrir. Porque a la velocidad de la transformación que está ocurriendo en el contexto global y en la Argentina que implosionó y que hoy tiene que reconstruir casi todo porque eso había implosionado, no nos habíamos dado cuenta, tenemos mucha dificultad para armar nuevas categorías. Ahora, estamos obligados, yo creo que todos, a encontrar nuevas categorías. Las que estaban, está claro que no funcionaban. Y necesitamos construir nuevas categorías para analizar, para comprender y para construir. Y en ese marco, me parece que el problema que te vamos a tener y que tenemos hoy es cuando imponemos una verdad única. Porque no hay capacidad de construir, de desarrollar ninguna categoría nueva que pueda servir si lo que hay es una verdad única. Porque la verdad única lo que hace es obturar, lo que hace es anquilosar y lo que hace es cerrar cualquier debate creativo. Ahora, me parece que es el problema. Claudio, que hay en esta polarización, está por un lado
un normativismo decadente. O sea, agarramos los valores y no se... faltan partidos políticos, chicos, listo. Tal cual. No es una democracia. Esto, porque falta cuando se van a aprobar las cosas, el secreto de paso pagó el sello, ¿no? Por el otro lado, hay un propagandismo asqueroso, ¿no? Dos cosas, ¿no? Donde, viste, digo, nada, el tipo voltea un vaso, esto era lo que había que hacer, ¿no? Esto. Está muy bien. Por casualidad lo tiro, hermano, ¿no? Si no hay erotismo, es pornográfico. Es pornográfico. Pornográfico. Exactamente. Pornográfico. Bueno, fíjate el nombre del embajador diplomático. Es No, todo tan explícito. no lo digamos. No lo digamos. No lo Bueno, digas. pero ese programa no es para chicos. Porque no. cuando vayas a pedir algo, te van a, te van a A mí ya responder. no me- Tal cual. Habla con. Tal cual, tal cual. Yo voy para una isla más. En este contexto, Claudio, sigo con este registro de... Albert Marciano. No, bueno, claro. ¿Por qué? Porque el presidente Milei ofrece una visión fresca, distinta, más genuina, etcétera, etcétera, pero uno viendo la historia del desarrollo del capitalismo en los últimos 60, 70 años, advierte que ningún país logró realmente convertirse en un país moderno, democrático, solamente con estas ideas, ¿no? Fueron, en todo caso, Sobre todo un presidente. pilares, pero las ideas del desarrollo, de los bienes públicos, de la institucionalidad, fueron fundamentales para darle un salto de calidad, tanto al crecimiento económico y a la distribución del ingreso, como a la calidad de la política, ¿no? ¿Crees que hay espacio para hablar de eso en la Argentina hoy, o es tirar, Yo creo que lamentablemente, hoy no lo hay balas al... porque venís de donde venís, pero creo que va a haber inexorablemente. Y va a haberlo por una razón, para mí, muy sencilla, y que es la que nos ha demostrado en casi todos los procesos de los últimos años cuál es el punto de quiebre. El punto de quiebre no ha sido necesariamente la pobreza. El punto de quiebre en general ha sido la desigualdad. Exactamente. Y cuando vos lo que tenés es un proceso de desigualdad que el modelo que hoy te ofrece no pareciera venir a reducir, sino a amplificar. Sí, probablemente con menos pobres, porque si tenés crecimiento, Claro. inexorablemente menos pobreza vas a tener. Pero si vos amplificás la desigualdad, vas a tener un problema. Y me parece que ese es el problema, donde la idea de el no Estado, la idea de la micro es un problema de los privados, este es un proceso de darwinismo social, que sobrevivan los más aptos, en algún momento vas a tener un problema, porque los más aptos no desaparecen, los menos aptos no desaparecen. Los menos aptos podremos no querer verlos, pero van a estar En ahí. una democracia casi a veces son Y mayoría. en una democracia Claro. pueden ser mayoría, Pueden ser mayoría. y pueden generar reacción. Y en algún punto, la crisis de representación que hoy tienen esos sectores, que no encuentran dónde, porque esos sectores defeccionaron mucho antes y porque se corrompieron mucho antes, hoy no pueden ser los representativos, en ese lugar alguien va a ocupar esa representación. El Dice vacío, Sergio que lo conocen ustedes mejor que yo, que totalmente. son politólogos, No, no no. existe. Ahora, acá tenemos un tema, ¿no? Porque es como si hubiera habido tabula rasa. Estas no son políticas hiper novedosas, ¿no es cierto? El Carly 3 no es una política hiper No. novedosa, la CUTE no es el de la ecuación. Sí es novedoso que sin poder se haga algo que demanda cantidades ingentes de poder, como es un ajuste ex ante, ¿no es cierto? ¿Cómo lo logra? Más que hipótesis, que es lo que tendríamos para generar un diálogo racional, las hipótesis en todo caso se prueban y toman nota, estoy siendo muy popperiano, entonces, vos lo que tenés son expectativas basadas en la fe, en un fenómeno cuasi religioso, ¿no? Él mismo se asume. Absolutamente. Sí. Entonces yo creo en esto que digo, yo le doy una vueltita así, digo lo mismo que Claudio, pero digo el revés de que no se me No, pero entienda, ese ¿no? componente es, Digo, es muy no importante. tenemos hipótesis racionales. ¿Vos viste? Alguien critica fiscales degenerados, ¿no? Pero Los si vos- economistas son, no sé, Pero, son Luis, insultos éticos. absolutamente, pero si vos perdiste la capacidad de coincidir sobre los hechos, que este es el drama que tiene la época Claro, del mundo, en la época de posguerra, ¿va? terminás en las creencias, porque los hechos Claro. te son ajenos. Entonces, la verdad al final termina siendo una verdad religiosa, una verdad superior, que es lo que Milei, O con retórica. mucha habilidad, y creo que ahí sí muy genuina, Muy genuina. él construye e instituye. Entonces, ese lugar funciona muy bien porque tenés que creer, porque lo que pasó te defraudó. Totalmente. Entonces, te propongo
un acto de fe. Y ese acto de fe es que mañana vas a estar bien y hoy vas a estar muy mal porque primero tenés que pasar por el cadalso, hacer tu vía cruzar el crucis, desierto. llegar a la Tal cual, crucifixión tal cual. y después resucitar. Tal cual. Se demostró que eso es una genialidad que ha construido la Iglesia desde hace 2000 años, que ha tenido un gran propagador que se llamaba San Pablo. Y por eso y hay que pecar, porque si no, ¿por qué murió Cristo? y que la resurrección todavía no la conocimos en ninguno de los que hemos conocido y que han muerto, Hay algunos que tendría que pero está presente. Yo conozco los que Y tendrían este que es haberse esto muerto. es lo que bien. te ofrece. Entonces ahí está Moisés y Aarón proponiéndote que vas a atravesar Fíjate que es el más Mar Rojo. Schopenhauer en el arte de tener razón Claro. que en la discusión nacional de Balmaceda o Popper con las hipótesis que La última, Claudio. Milei nos sorprendió a todos, ¿verdad? Con no solamente con el triunfo electoral, sino con la manera de gobernar. Pero mirando la perspectiva, uno puede afirmar que la democracia argentina se fortaleció, por lo menos en dos dimensiones, ¿no? Porque había un vacío y por vía del voto se llenó, por ahí no con los partidos tradicionales, pero la democracia estaba vacía. claro, electoral generó un líder fuerte, y por otro lado, probablemente sea, y lo digo con respeto, el presidente más plebeyo en la historia argentina. ¿Lo ves así? Creo que ese es el gran éxito, porque es la primera vez que la derecha tiene un representante plebeyo. Sí. La idea que, entre otras muchas cosas, generaba rechazo en muchos sectores sociales del macrismo, era el origen socioeconómico de Macri, Y la pero papa en no la boca. solo de Macri, Sí, sino claro, de todo claro. su entorno. Todo. Entonces, gran parte de su éxito, y es interesante ver cómo se fue construyendo esto, porque nosotros terminamos viendo la foto del final. Claro. Lo que pasa es que tiene una larga construcción de esa derecha plebeya que empieza a encarnar y que encuentra, por eso también es uno de los puntos a mirar a futuro, en sectores muy populares en los que encarna esa idea de romper con ideas progresistas, ideas de otra naturaleza, de respeto a minorías, que Es encarnan en ese el lugar. conservadurismo, o Es- sea, peleando con el peronismo tete a tete ahí. Exactamente. ¿No es cierto? Y esta es la primera vez que esto ocurre y no lo hemos visto. La Argentina ideal de los liberales que no conocemos, Claro. que por otro lado han tenido enormes problemas con la democracia Tal cual. y que han sido básicamente liberales económicos, bueno, en algún punto encarna, se abreva en sectores populares y del peronismo y ve en esto alguien que además es muy atractivo, sobre todo para los jóvenes. ¿Te acordás ¿Por Samuel qué? Wilson Porque, que es, decía, no? porque es un, Tal porque cual. es un rockstar Totalmente. que viene a romper todo desde Totalmente. arriba del escenario. Es un Johnny Es Rotten lo que yo haría. que viene a romper y dice, esto hay que romperlo todo. No sé cómo, pero yo lo voy a romper. Señores, prometimos el mejor programa del año. Aquí lo tienen, Claudio Jacqueline. Un placer tenerte. Gracias a Un gusto. ustedes. Muy buen Placer año, lo enorme. mejor para el Igualmente. 2025. Ya volvemos aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad. Luis, Cristiano planteó algunas cuestiones importantes cuando uno lo mira en perspectiva, porque evidentemente él refleja un optimismo marcado en un sector que no abarca a todos los empresarios, pero muy, muy importante las empresas más grandes, ¿no? Vos viste, no sé, el teorema de Thomas, ¿no es cierto? Que las expectativas de los señores poderosos serán realidad en el corto plazo. Bueno, Así que, ojalá, Ojalá, ¿no? apliquemos el teorema de Thomas aquí. porque ahí lo que está marcando Ratazzi es una economía que tiene chance de ordenarse, empresas que tienen vocación de modernizarse. Bueno, Es cierto que, como diría Manolo Mora, ¿no? Está en el tercio de la Más sociedad moderno. donde esto es la crema de la crema, ¿no? Claro. Entonces se mira en el espejo y obviamente ven con la pinto, ¿no? no, bueno, él lo dijo, ¿no? Yo no, Mira, no siempre estoy en lo dice, ¿no? contacto, él reconoce, Claro. no está en O contacto sea, con mis amigos del Palacio Dudó y de Bueno. Punta del Este, ¿no es cierto? ¿Quién pudiera? Y de Punta del Este, digamos, de la barra, San José Ignacio. Claro. Ya Moby que es una cosa así. Esto, digamos, no abarca toda la economía argentina, pero son empresas muy dinámicas, muy importantes, que hacen la diferencia. Muchas son las que producen dólares. Ahora tenemos otro Claro. problema, que hay algunas de estas corporaciones que en realidad gastan, ¿no? gastan los dólares que ganan los otros, ¿no? Que ese fue el problema argentino. Y entonces, ¿cómo encontrar un equilibrio ahí? Hay que traer muchos dólares, ¿no? Sí. Los dólares por ahora vinieron gracias a las expectativas que creó el doctor Milei, más algún truco financiero, ¿no es cierto? Este Ponzi llamado Carretera, lo que sea, no importa. Sí. El tipo saca conejos de la galera, ¿no? Y Definitivamente. uno tiene la fe de que siga sacando conejos. Entonces después me preguntaba la estabilidad del gobierno.
este gobierno más bien lo que tiene que hacer es la inestabilidad de conejos permanente. Porque vos fíjate que nosotros llamamos siempre que la democracia argentina no era el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, sino Claro. que era el gobierno de la crisis, para la crisis, por la crisis. Ahora, el peronismo, que era el partido de la crisis, el radicalismo era el partido de la crisis, el partido de la crisis, me salió un Teatro Bore, ¿no es cierto? Pero es cierto. No, ahora, era cuando la crisis estallaba. Acá Claro. tenés una cosa muy diferente, que es un gobierno que ex ante trata de que no haya estallido y vive gracias a domarlo, en un acto de poder de alguien que pensamos que iba a ser impotente. Entonces, es un fenómeno nuevo, hay que tomar nota, Sergio, más que hablar, pero como nosotros hablamos, No, bueno. tomamos nota en casa. Tratamos de pensar al mismo tiempo y nuestros invitados nos alimentan ese Estuvo pensamiento. muy bien, muy bien. Ahí me quedé con un concepto que me parece crítico. Él decía, bueno, Techín te apoya. En algunos sectores por ahí no le va tan bien, obra pública, construcción. En otros le va muy bien, petróleo. Fíjate cómo lo que está Totalmente. reconociendo el propio Cristiano, que esto no es un modelo que de forma homogénea le Así permite es. a todos los sectores de economía. Ahora vos fíjate, efectivamente ¿no? crecer, La ¿no? política económica del gobierno, ¿no? Porque antes sí lo castigó, obviamente, porque es una empresa constructora, pero Claro. de petróleo, Sí. ¿no? No, bueno. Contra Petechín no se gobierna, ¿no es cierto? No, es una de las empresas más importantes. Y ¿Cierto? con un Obvio, management. obvio, por eso mismo. Digo, entonces, hay no solamente un vendaval, hay una estrategia, ¿no es cierto? Eso es lo Exactamente. que estamos empezando a ver. Yo ¿Qué creo nos que- llamaba la atención? Que parecía un gobierno vacío, no había las... No, bueno, eso es lo que pero nosotros. que está tomando decisiones muy macro. Claudio Jacqueline nos enseñó a pensar de manera, me parece, mucho más constructiva esta forma de gobernar, Sí. que no es improvisada, que tiene lógica. Sí, no solamente mirando al pasado. O sea, no podés criticar a este gobierno solamente mirando por el No, retrovisor. exactamente. Ahora, también hay que ponernos cierto juicio, cierta moderación, ¿no? Me encanta que los empresarios estén con expectativas positivas, pero siempre los que de alguna manera tratamos de dar cuenta de la realidad, tenemos que también tener escenarios posibles, ¿no? Por supuesto. Y en este programa hemos tratado de hacer eso. No tener la bola de cristal, porque si no estaríamos en el casino, Sergio y yo, ganando plata. Perdiendo. Y perdiendo. Entonces, como no tenemos la bola de cristal, tratamos de hacer escenarios. Preferimos perder sin ir al discutiendo. casino. Claro. Bueno, yo una época que iba con Guillermo Donel, ¿no? Jugábamos me llamaba, profesor, vamos a hacer Game Theory. Y íbamos A timbiar. íbamos al Sinoca. Luis, se viene el último. ¿Y qué vamos a hacer? No, bueno, la última Hasta ahora. sesión de premios ¿Qué El vamos a hacer Tornillo del domingo año. ahora? El momento más esperado de la semana, los premios El Tornillo. Esta semana le vamos a dar este tornillo oxidado al precio de la soja. El famoso yuyo que nos está dando un dolor de cabeza. El precio en Chicago bajó. No Yuyito, es Yuyo. Yuyito da otro dolor de cabeza. El yuyo que tiene una cotización la más baja en 4 años. Algunos amigos apuestan... Parece un gobierno radical en ese Bueno, sentido. iba a decir, tengo amigos que dicen que la soja es peronista. Yo quiero que esto no sea así, que el precio suba o baja, pero que efectivamente en este contexto que el país está haciendo un esfuerzo tan grande, no podemos tener un shock externo Que Dios negativo. demuestre que es argentino. Exacto. Para algo es papa, una che. vez más. Llovió, tenemos buen volumen. Lo que necesitamos es que el precio suba un poquitito, así que Todo hagamos el mundo fuerza. se puso a producir soja. Hagamos fuerza ahora para la fiesta, que no piensa deseos, en el brindis. Piensen que el precio de la soja tiene que subir, el tornillo, La entonces plantita, oxidado, ¿no es cierto? Como para el si- yuyo. como si una cantante, la plantita que crezca. El tornillo dorado es para una persona que fue realmente alguien que todos queríamos imitar, los que nos dedicamos a este métier. Y ese modelo fulgurante de intelectual, Argentina siempre tuvo buenos intelectuales, y lo peor es que los intelectuales muchas veces diagramaron un país que no existía, ¿no es cierto? Era como ese imperio que nunca existió, ¿no? Cuya capital es Buenos Aires, de eso se llama Marró. Claro. El tornillo dorado es para beatizarlo. Cuando empezamos con esta cuestión de los libros, estaba la dictadura militar. Y ella tenía una revista que fue un clásico después, ¿no? Punto de Vista, Así es. que escribieron grandes intelectuales, y era algo que estábamos esperando todos los meses que saliera, ¿no? En ese momento de catacumbas.
Y después fue una personalidad que siempre brilló. O sea, tú no podías estar, como siempre, ¿no? Y más cuando se trata del chamullo, ¿no? Pero ella realmente lo hacía. Era también una persona muy elegante con las palabras y muy estudiosa y muy valiente. Así que Tornillo Dorado para bautizarlo y esperemos que surjan muchos sarlos, ¿no? Que florezcan 1000 flores. Finalmente, el tornillo negro, esta semana se lo vamos a dar con todo respeto a la señora vicepresidente Victoria Villarroel, que en un tuit, yo creo muy desafortunado, esta semana quiso sacar alguna ventaja política del caso del pobre gendarme que está detenido en Venezuela. Bueno, Es el peor de los casos. Beatriz Cerro inmortalizó una frase, ¿se acuerdan? Varone conmigo, ¿no? ¿No? Con el gendarme no. Con el gendarme no. Con el gendarme no se jode. Y sobre todo hay maneras y maneras de recuperar protagonismo político. Me parece que esta no es la más importante. Creo que Villarroel tiene talento, tiene visión y tiene los recursos para posicionarse de otra forma, no esta. Tendríamos que cerrar Twitter por 2 años, como decía Luis Barrio Nuevo. Es lo más que no me escuche. Señoras, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta última edición del año 2024 aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad. Pásenla muy lindo, disfruten las vacaciones. Gracias por el aguante y gracias por el aguante. Hasta muy prontito, igualmente. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.